Durante el gobierno de Porfirio Díaz en México comenzaron a desarrollarse espectáculos de tipo europeo. Gracias a esto se establecieron compañías teatrales de origen español que se desplazaban constantemente de un lugar a otro. Sin embargo, en estos sitios no había oportunidad para el mexicano, por lo que comenzaron a involucrarse actores nacidos en México que hablaban con el ceseo característico de los españoles. Silencio, señores. Silencio. Silencio. Y en México se da una tradición muy interesante porque se asume después, en el movimiento revolucionario, se asume el teatro del boulevard parisino, que es la comedia fina, ¿sí?, de problemáticas generalmente de relaciones, de todo tipo de relaciones humanas, primordialmente matrimoniales, en donde se resuelven chuscamente, pero con humor fino. Por el otro lado se está desarrollando también y creciendo el teatro revista, donde los cómicos, los actores, un cómico es un actor, de ahí viene, el comediante es un actor, ¿sí?, que puede ser tragedia o no, puede ser comedia, puede ser comedia, puede ser melodrama, desarrolla una actividad de entretenimiento a través de la agilidad mental del uso de la palabra. Y generalmente para lo que requiere un patiño, un compañero de andanzas, muy a la española en el juego de la comedia española, Lope, Tirso, etcétera, etcétera, donde están los caballeros con sus escuderos. Y entonces aquí se les llaman ya patiños a esos compañeros. Y ahí se empieza a generar otro tipo de comicidad, la comicidad sobre los defectos raciales, la comicidad sobre lo que no podemos enfrentar abiertamente, que es la crítica política, la crítica ideológica. Y empiezan a aparecer comediantes muy interesantes, que mantienen horas a un público. Con la industrialización de los años 30, la gente buscó actividades para emplear su tiempo libre. Había varias opciones para hacerlo, pero la carpa ganó gran popularidad. Esta especie de teatro ambulante se desarrolló en México desde inicios del siglo XIX hasta los años 60. Los números que presentaban eran musicales, humorísticos y satíricos. Le permitían al pueblo reflexionar sobre la situación política a partir de chistes. Cada noche se presentaban distintos personajes a quienes más tarde se les vería en el cine y la televisión. Aunque en menor cantidad, las mujeres cómicas se desenvolvieron en este ambiente como bailarinas, cantantes o patiños de los actores principales. Posteriormente en el cine dejaron de lado la imagen de mujeres bellas y subordinadas, para mostrar que podían encarnar papeles diferentes. Los hombres creaban sus personajes a partir de movimientos corporales, gestos y vestimenta. Las mujeres se valían de su aspecto físico, por ejemplo, Fanny Kaufman, Vitola, aprovechó su larga y delgada silueta, así como sus aptitudes para el canto y el baile. O Sara García, actriz que desde muy joven comenzó a interpretar personajes de señora mayor, ya que su capacidad histriónica le permitió obtener papeles cómicos o dramáticos. Varios de los personajes recurrentes entre la comicidad de la mujer eran los que implicaban la representación de los vicios y la decadencia del ser humano. Bueno, tú dices, Pata. Hoy echamos el penúltimo farolazo. No. Tostada y la guayaba son manejos de crítica social, la miseria llevada al vicio del alcohol como escapatoria y el importamadrismo total. Entonces, pero es hasta entonces. A la par del desarrollo de la comicidad, un personaje o estereotipo recurrente, tanto en la carpa como en el cine, era el indígena.
En el cine mexicano se va a representar esta imagen a partir de distintas etapas. Por un lado, tenemos al indio ingenuo que ve a los españoles como un mundo ajeno al suyo y que se va a mezclar con él gracias a la evangelización. Por el otro, encontramos la representación que se dio durante la llamada Época de Oro. Es Emilio el Indio Fernández quien con sus filmes y personajes contribuyó a crear un estereotipo del indígena mexicano. Les dio características físicas y de comportamiento que los hacen grabarse en el inconsciente colectivo de los mexicanos, así como de quienes ven sus películas. Estas características son reflejadas en los hombres a partir del bigote, la ropa de manta y la sumisión ante el rico o el extranjero. Las mujeres estaban dotadas de una gran belleza que se apegaba a un canon más europeo. Usualmente eran interpretadas por María Félix o Dolores del Río, y se les conoció como indias bonitas. ¿Para qué naciste tan chula que nadie pueda merecer tan janicho? Ser tan bonita se paga. Si hablamos de mujeres, sí es difícil decir que hay un estereotipo exacto, pero sí había una tendencia que no tenía que ver con lograr un estereotipo del indígena socialmente visualizado por el resto del país. Me quieres mucho, Lorenzo Rafael. Sí, me quieres mucho. En 1968, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, inició una crisis política derivada de las formas de organización del poder. Para la década siguiente se profundiza tanto la crisis económica como la crisis política, por lo que durante estos años las mayores preocupaciones fueron el desempleo, la sobrepoblación a ritmo acelerado y la emigración del campo a la ciudad o Estados Unidos, que trajo consigo numerosos problemas urbanos, sobre todo en la Ciudad de México. Muchos de los mexicanos dejaron de trabajar la tierra para buscar una ocupación en la industria o en los servicios donde se daba prioridad a personas con estudios, y no a una fuerza de trabajo no calificada, con baja o nula educación, como la de los sitios rurales. En estos mismos años surge en el cine un personaje encarnado por María Elena Velasco, la India María. Esto quiere decir cómo están ustedes. Para las gentes que no me conozcan, yo me llamo María. María Elena Velasco desde muy joven comenzó su carrera como bailarina de carpa. Gracias a esto tuvo la oportunidad de recorrer todos los teatros importantes del momento como artista de complemento o pasacalles junto a grandes cómicos. Una noche, cuando el patiño de Fernando Soto Mantequilla no llegó, María Elena Velasco tuvo que suplirlo interpretando a una mujer que más tarde perfeccionaría para convertirlo en la India María. Retoma precisamente este estereotipo de mujer indígena que estaba olvidado, que nosotros reconocemos a la mujer indígena a partir de películas como de la Revolución o de Emilio Fernández. Primero eran blanco y negro, ¿no? Entonces no teníamos la conciencia del colorido que lleva su vestuario. Luego, las telas, etcétera, son totalmente distintas. Y la India María retoma un tipo de mujer indígena para crear su personaje. Entonces, de pronto, el cine de la India María es como, para mí no deja de ser interesante, pero digamos que en esta parte ideológica no me gusta, con una carga subjetiva muy clara. Pero eso no quiere decir que no me parezca interesante, que no me parezca necesario de estudiarlo y de comprenderlo. Porque además ella tiene aristas que van más allá de... o sea, se va a hacer películas sobre dobles, se va a hacer películas sobre la migración, sobre la condición del trabajo informal, la economía informal, ¿no? Es un cine que tiene una curiosa denuncia política, que al contrario de Cantinflas no entró en esta institucionalización priista. Yo la veo que se cuida hasta en las últimas películas,
Y eso me parece como muy interesante. Pero si bien respeto que ella tenga como muy claro su nicho, que hace un humor blanco, a mí me encanta, por ejemplo, los polivoces, me siguen matando de la risa. Pero a mí de pronto hay cosas que en sus sketches que no me hacen reír, además me perturban. Y me acuerdo de mi chiquita con mis primos riéndome, pero finalmente es la función también de la comedia, ¿no? La catarsis y reírse de la desgracia, ¿no? Del otro. Con el discurso de soy indígena, soy pobre, soy inculto, pero me salgo con la mía de una u otra manera, a partir de la irreverencia, que era un discurso que no solamente la India ocupó, sino muchos cómicos y comediantes, de hecho la mayoría son de barrio, son pobres, son etcétera, etcétera, ¿no? Es el mismo discurso en la mayoría. Pareciera que lo indígena o es aquello prehispánico que está en los museos y que hay una estética y toda una serie de discursos bastante oficialistas que ponen eso a su servicio. Y por otro lado, pues esta situación que está en sus películas de indígenas explotados, discriminados, etcétera, pero además es mujer, y además es mujer, pero que atribuye como una especie de cuestión innata a lo indígena, de que todos son buenos y además se acaban saliendo con la suya. No sé, a mí eso me genera unas sospechas espantosas. No sé, me recuerda a los trabajos de toda la línea de Samuel Ramos, Santiago Ramírez, de Psicología de lo Mexicano, Laberinto de la Soledad y luego Bartra, donde sí puedes como ubicar esta cuestión de cómo lo femenino ligado a la figura de mujer indígena, tendría como esta cuestión de la Malinche, en resumidas cuentas, ¿no? Es bien puta, pero ay, qué inteligente, ¿no? O es bien chistosa y bien bruta, pero mira, bien maliciosa, la mera hora se sabe que la suya. Y creo que se acaba incurriendo en reproducir el estereotipo. Si bien la India María conserva algunas características del estereotipo de la indígena que se habían planteado años antes, deja atrás el típico vestido de la indígena michoacana o xochimilca, para representar a una mujer cuya vestimenta oriunda nos remite a la de una mujer mazahua, que representa a una comunidad olvidada y discriminada en México. Un personaje que se mueve dentro de un entorno extraño a su origen y que se enfrenta a situaciones de discriminación de las que sale airosa gracias a su astucia y vivacidad. Puede darse el lujo de burlarse de los que quieren aprovecharse de su aparente inocencia e ingenuidad. María Elena Velasco, a través del personaje, muestra problemáticas de tipo individual, social y nacional, como la inmigración, la desigualdad social, la mujer en la política, la iglesia, el tráfico de piezas históricas, la pérdida de tradiciones, valores y el amor a la familia, conflictos enfrentados por las mujeres indígenas y por la mujer mexicana en general. Desde los inicios del cine en México, las mujeres han tenido la inquietud de desarrollarse en la mayor cantidad posible de tareas dentro de la cinematografía. A la par de su carrera como actriz, María Elena Velasco comenzó a involucrarse en el área de la dirección y guión de los filmes del personaje que tanta fama le daría. Al igual que otras mujeres en este ámbito, es considerada como una pionera dentro del cine de ficción en México. Antes que ella había una docena de mujeres que se lanzaron a la aventura de dirigir. Sin embargo, podría decirse que a nivel comercial, María Elena Velasco fue la más prolífica, remunerante y quien más público llegó a atraer a las salas de cine. Yo creo que María Elena como Isela Vega son dos cineastas a título de autoras, porque ellas tienen una carrera muy rica como actrices, diferente, muy diferente. Como que las dos tienen unas aristas de cineastas totales, es decir, en este sentido de autoría, donde
producen, actúan, dirigen y arman equipos de trabajo al servicio de su visión. Pero María Elena es un caso muy diferente, porque ella tiene que ver, fíjese qué curioso hablar de cómo nace el cine en este marco de la ciencia, de la educación, pero y sobre todo cómo se va a convertir en un vehículo de entretenimiento masivo. Y ella empieza como bailarina, como actriz de teatro de revista, y estudió teatro. Creo que su caso es un paradigma, porque si es, díganme qué otra actriz llegó a la escena del cine nacional con todo ese bagaje. Ninguna. María Elena Velasco tuvo la oportunidad de prepararse académicamente para tomar el mando de sus películas e involucró a su familia para sacarlas adelante. Sus cintas hacían frente a las situaciones que acontecían en el país. Por otro lado, el personaje de la India María cobra importancia porque es una protagonista poco común dentro del cine mexicano. Es indígena, es mujer y es cómica. Pese a conservar algunos aspectos de los indígenas que aparecieron en el cine, los temas y situaciones que abordó en los filmes muestran problemáticas sociales y políticas a las que se enfrentaban las mujeres y algunos grupos minoritarios. ¿Está mal el tamal o no me explico bien? Si el tamal no está mal, está mal. Si el tamal no está bien, no está mal. Quien lo come está mal. Si el tamal no está bien, está mal el tamal o no me explico bien. Órale tú, hombre, estate sosiego que me vas a tumbar el brasero.